Perfecto. La tesis de Camilo es Fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos, interpretación del uso de los elementos del diseño gráfico en la lógica compositiva de la imagen en los videojuegos de novena generación. Su director fue... No sé qué pasó aquí. Les decía, su director fue José David Cuartas Correa, que es un PhD que está presente aquí en la defensa. Camilo es colombiano, nació en Bogotá el 21 de julio de 1987. Es magíster en territorio y ciudad por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Es también especialista en diseño urbano por la misma universidad y diseñador gráfico por la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá. También es técnico en diseño gráfico por la Corporación Universitaria Nacional. Es profesor de tiempo completo en la Fundación Universitaria de los Libertadores, profesor investigador, coordinador del área de tecnología para la Facultad de Ciencias de la Comunicación y profesor de las asignaturas afines con el diseño de ambientes tridimensionales, programación web y programación para videojuegos. Ha sido docente catedrático de la Fundación Universitaria del Área Andina en las asignaturas de dibujo técnico enfocado al diseño de escenarios, modelación tridimensional y programación para videojuegos. También fue docente en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano para asignaturas vinculadas a la modelación, animación y composición de personajes y ambientes tridimensionales, y también catedrático de la Fundación Educación Superior San José para múltiples materias de carreras de diseño publicitario, diseño arquitectónico y diseño industrial. Es investigador principal en proyectos de investigación como interpretación heurística del uso de los elementos del diseño gráfico en la lógica compositiva de la imagen, en el diseño y en el desarrollo de videojuegos, por la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá, Colombia, o también métodos y estrategias de expansión intermedia en ambientes virtuales de aprendizaje en diseño para la misma fundación. Relectura desde el diseño gráfico de los procesos de animación y producción de videos, el Game Thinking como estrategia para diseñar un sistema de artefactos de diseño basado en los juegos análogos tradicionales colombianos, entre otras publicaciones. Es también productor de varios softwares, producciones audiovisuales, animaciones, aplicaciones móviles y series animadas para televisión nacional. Publicó Paralelos, libro ilustrado, Perspectivas Latinoamericanas de la Educación Virtual del Diseño. Revista Cuestiones Diputae, Temas en Debate, Universidad de Santo Tomás. Un Nuevo Mundo, revista Breaking Boundaries. Época de Transiciones. Fundamentos del diseño gráfico de videojuegos, de la revista Designia, entre otros trabajos. Participó de varios eventos científicos como conferencista internacional, tallerista y ponente. Actuó como par evaluador en encuentros nacionales e internacionales y es expositor internacional en incontables eventos. Como miembros del tribunal tenemos a la doctora Asunción Martínez Martínez, de la Universidad de Granada, Andalucía, España. Profesora de tiempo completo en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en Granada. Participó en proyectos I+D+I financiados en convocatorias competitivas de administraciones o entidades públicas y privadas, como videojuegos educativos para las aulas, TIC, metodologías de desarrollo e implantación. Publicó documentos científicos y técnicos junto a Félix Zurita Ortega y otros. También estudios sobre una aplicabilidad de los Excel Games en la revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte, la elección de los estudios superiores de universitarios en estudiantes de último curso del bachillerato y ciclos formativos en la revista electrónica Educare o el libro Integración de los diversos colectivos inmigrantes en el sistema educativo. La formación para el desarrollo de una sociedad intercultural, entre otras publicaciones. Junto a ella está también la doctora María Margarita Ramírez Jefferson, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien es doctora en diseño por la Universidad de Palermo, máster en Arts por City University of New York, en Estados Unidos, maestría en comunicación
y bachillerato en diseño gráfico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, comunicadora visual y profesora principal a tiempo completo del Departamento de Comunicación de la PUC Perú. Ha publicado el libro Comunicación y Diseño en la Prensa Impresa y coeditado con Gabriela Núñez y Abelardo Sánchez de León La Construcción del Intelectual, revistas ilustradas y de ideas en el Perú, siglo XX y XXI. Pertenece al grupo de investigación Comunicación, Arte y Cultura de la PUC Perú y a la red de investigadores de diseño de la UP en Argentina. Está con nosotros también el doctor Diego Maté, de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, doctor en Artes, magíster en Crítica y Difusión de las Artes por la Universidad Nacional de las Artes, UNA, y licenciado en Crítica de Arte. Se desempeña como crítico de cine en medios especializados. Actualmente es docente de las materias Semiótica y Teoría de la Comunicación y Semiótica General del área de Crítica de las Artes. Participa como investigador en proyectos del área, fue coeditor y compilador de los cuadernos sobre Game Studies en la publicación Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación, se especializa en estudios sobre videojuego, participó de la agenda académica del diario Perfil Educación, El juego tiene un lugar de relevancia, y es autor de una gran contribución de artículos académicos como Game Studies, Apuntes para un estado de la cuestión, La representación de la muerte en el videojuego, Temor y temblor, antes y después del terror cinematográfico en los videojuegos, Ciudades lúdicas, Formas de gestión, hábitat y recorridos en los entornos urbanos del videojuego. Juegos terribles, dificultad y nuevos excesos lúdicos, insistencias, viejas inquietudes, nuevas preguntas de los Game Studies y al final del pasillo, modalidades de lo siniestro en el videojuego, entre otros títulos. Sin duda, no nos da miedo el métier de Diego Maté. Todo lo contrario, nos parece que es un ámbito oportuno para escucharlo y ya mismo lo hacemos a Camilo. Adelante, Camilo, compartís tu pantalla y te damos tus 40 minutos. En la mitad de tu disertación, te aviso que es la mitad, y cuando quedan 5 minutos, te aviso también. Adelante. Ok, perfecto. Ya comparto pantalla. Y presento. ¿Se ve mi pantalla? Bien. Se ve perfecto, sí. Perfecto, listo, bien. Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por venir a asistir a este acto de defensa de tesis. Primero que todo, bueno, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Camilo Fabián Rojas Zapata. Soy diseñador gráfico, tengo una especialización en diseño urbano, soy magíster en territorio y ciudad y actualmente me desempeño como profesor investigador de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Bogotá y en Cartagena, en Colombia. El título de mi tesis que voy a presentarles el día de hoy se titula Fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos, interpretación del uso de los elementos del diseño gráfico en la lógica compositiva de la imagen en los videojuegos de novena generación. Mi director es el doctor José David Cuartas Correa. Y para iniciar esto, pues les voy a contar un poco de dónde surge este proyecto de tesis, ¿no? Y esto surge desde mi experiencia personal y profesional en relación a los temas de los videojuegos. En principio, en algún momento yo fui gamer profesional y beta tester para Sony PlayStation, en donde a mí me contrataban para jugar videojuegos, o sea, me pagaban por jugar videojuegos, me daban incluso videojuegos para probarlos y tenía que informar o hacer informes acerca de esto. Realmente era un trabajo que muchos jóvenes quisieran tenerlo en algún momento. Fue algo muy enriquecedor y eso me llevó a enamorarme del tema de los videojuegos y profundizar dentro del campo de investigación de ellos. Adicionalmente, también he trabajado con industrias creativas, siendo director de grupos de animación para, para una serie animada que se llama Gravedad 1, una serie que es en 3D, y una película animada también que se llama La Otra Forma. Eso me ha enseñado un poco de cómo funcionan las industrias creativas y esos procesos de composición para imagen en producción de animación. Y también he tenido la oportunidad de trabajar con grandes empresas como diseñador y modelador de personajes y props para videojuegos
Y una de estas empresas fue Square Enix, una gran empresa a nivel mundial, la empresa que se encarga de desarrollar videojuegos como Final Fantasy, como Chrono Trigger, como Tomb Raider. Entonces realmente fue una experiencia muy enriquecedora con ellos, poder trabajar de la mano y entender un poco de los procesos de producción de grandes empresas e industrias en el tema de los videojuegos. Y esto me llevó a encontrarme un poco de cómo es esos procesos de diseño dentro de las industrias creativas, y me he dado cuenta que la transformación de las herramientas usadas por el diseñador y los nuevos productos a diseñar han forzado a repensar la manera en que se diseña, dando el surgimiento de teorías, métodos, sistemas, fundamentos y reglas que buscan ser el medio para entender los procesos actuales de diseño. Para ello, pues han surgido diferentes fundamentos del diseño aplicados en diferentes campos. Y la base de estos fundamentos parte desde el arte, donde Kandinsky en algún momento, a través de su libro Punto y Línea sobre el espacio, expone los conceptos de cómo se compone la imagen y cómo se componen las obras dentro del arte, ¿no? Estos conceptos fueron adoptados por el diseño para poder interpretar también cómo se componía la imagen y los objetos dentro del espacio. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, estos fundamentos del diseño han sido interpretados y adaptados según el contexto en el que se aplican. Con la aparición del Internet y con la aparición de lo que son los sitios web, pues aparecen los fundamentos del diseño interactivo. Con el paso del tiempo y con la aparición de videojuegos empiezan a aparecer, por ejemplo, digamos, fundamentos del diseño interactivo. La aparición también de las aplicaciones se empiezan a profundizar dentro de estos fundamentos. Adicionalmente, también existen fundamentos específicos, por ejemplo, para lo que sería el motion graphics o las animaciones. Entonces empiezan a existir como estos fundamentos específicos para estos campos. Y aquí es donde surge una pregunta que de hecho me ha quitado el sueño varias noches, y que es cómo se aplican estos fundamentos del diseño gráfico en el diseño de los videojuegos. Y ahí es donde surge mi pregunta de investigación, la cual es: ¿qué interpretación puede emerger de los elementos del diseño gráfico en la lógica compositiva de la imagen en los videojuegos de novena generación? En sí, esta pregunta va a entender, o se busca entender, cuál es la relación entre los fundamentos del diseño y esa producción de videojuegos, que es lo que realmente me interesa conocer a través de todo este proyecto de investigación. Para ello, pues se propone se plantea una misión o un objetivo general, el cual es interpretar los elementos del diseño gráfico utilizados en la composición de la imagen digital de los videojuegos de novena generación, según los procesos creativos empleados en las líneas de producción. ¿Eso qué quiere decir? Que es tomar estos fundamentos del diseño que ya existen, todos estos conceptos que se han ido estudiando, y entender cómo se aplican en esa composición en la imagen de los videojuegos, en qué momento se aplican y cómo se aplican, y pues poder escribir un poco acerca de cómo es ese proceso compositivo. Y para ello, pues se establecen una serie de objetivos específicos asociados a unas fases que se tienen para este proyecto de investigación. El primero de ellos es describir la transformación gráfica que han sufrido los videojuegos, realizando un recorrido histórico a través de los hitos tecnológicos. Esto porque dentro del análisis de los videojuegos y dentro de la composición de ellos, se nota una relación directa entre lo que es la imagen de los videojuegos y esa evolución tecnológica, ¿no? Ellos van muy de la mano dentro de ese proceso. Entonces es importante reconocer cómo la tecnología y estos elementos tecnológicos impactan dentro de la evolución gráfica de los videojuegos. Y para ello, pues se hace un recorrido histórico y un análisis teórico acerca de las teorías alineadas a todo el tema de los videojuegos, en donde se empieza a ver cuál es como ese concepto de videojuegos, cuándo surge y cuál es ese concepto actual acerca de los videojuegos. Para ello, pues se analizan diferentes artículos, diferentes libros que se han escrito acerca de los videojuegos, e incluso ese impacto que tienen los videojuegos dentro de la sociedad y dentro del ámbito educativo y otros sectores también en los que se aplican los videojuegos. Adicionalmente, también se investiga acerca o se leen acerca de cuáles son como esos manuales que existen actualmente y que se han escrito para explicar un poco el proceso del diseño de videojuegos, que existen un montón de manuales que buscan explicar cómo son esos procesos de diseño de videojuegos. A partir de ese recorrido y ese análisis histórico de estas teorías, pues se formula un nuevo concepto, el cual es que los videojuegos son productos de naturaleza digital. ¿Por qué? Porque son productos
que son desarrollados a través de un software y que son productos de naturaleza intangible. Entonces nosotros no los podemos tocar, sino que necesitamos algún tipo de plataforma para poder interactuar con ellos. Y pues en este caso, estos videojuegos también se caracterizan por entretener al usuario o al videojugador. Esta es su característica principal. Cuando un videojuego no entretiene, ese videojuego deja de ser un videojuego, termina siendo más una multimedia que un videojuego. Y ese entretenimiento pues es dado a través de la interacción que se propone, que es proporcionada a través del contenido dispuesto y accesible a través de algún visor de video o pantalla. Por eso también se llaman videojuegos, porque son a través de algún tipo de pantalla que se pueden visualizar. Y hoy en día es a través de cualquier tipo de visor de video, ya sea una pantalla de computador, sea una pantalla de televisor, ya sea un proyector, ya sea unas gafas de realidad virtual que también que se consideran como pantallas o visores de video para poder visualizar estas imágenes. Adicionalmente, los videojuegos pues utilizan interfaces físicas tales como mandos, controles, teclados, mouse, pantallas táctiles y sensores de movimiento, a través de los cuales el usuario puede dar las instrucciones para poder interactuar con los videojuegos. Este concepto pues nace, o esta definición nace de todo este recorrido histórico que se hace acerca del concepto de los videojuegos. Una vez que tenemos este concepto, pues se procede a profundizar en esa relación entre lo que es las consolas de videojuegos y la imagen de los videojuegos. Para ello se utiliza pues el recorrido sobre las diferentes generaciones de consolas de videojuegos. Actualmente nos encontramos en la 9ª generación, donde se encuentra la PlayStation 5, la Xbox X and X, y también se encuentra pues la Nintendo Switch. Estas consolas de videojuegos pues son las actuales, son como lo último que hay en tecnología para el tema de videojuegos, y son las que lideran el mercado actualmente. Y haciendo un ejercicio del recorrido histórico de estas consolas de videojuegos y la imagen de los videojuegos en paralelo, nos damos cuenta que a medida que va evolucionando o con el pasar de las generaciones de las consolas de videojuegos, las imágenes van también evolucionando en su parte gráfica. Empiezan a tener mucho más resolución, empiezan a tener más profundidad de color, empiezan a ser imágenes mucho más detalladas, pero en sí las imágenes de los videojuegos siguen siendo en su base lo mismo, siguen siendo mapas de bits. Que esos mapas de bits a medida que va avanzando el tiempo, pues van pudiendo mostrar como más píxeles en pantalla, o sea, más detalles en lo que se va a ver la imagen, se empieza a poder visualizar objetos tridimensionales en pantalla en tiempo real e incluso gráficos que ya pueden ser muy detallados para poder llegar a un realismo dentro de la imagen. Así que en sí, el ejercicio de esa evolución gráfica es un ejercicio que siempre va de manera exponencial, creciendo lo que es la imagen y la posibilidad de gráficos mucho más realistas. Y en el caso de las consolas de videojuegos, también se logra evidenciar que con el avance tecnológico, las consolas de videojuegos, sus componentes básicos que permiten la reproducción de imágenes de videojuegos siguen siendo los mismos, solo que aumentan su capacidad, o sea, tienen mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de RAM, mayor capacidad para visualizar imágenes, una mayor capacidad para manejar más bloques de información al interior de cada una de estas consolas. Eso permite pues que las gráficas pues sean mucho más grandes y mejores. Y adicionalmente con las consolas de videojuegos se nota una relación directa con algo más que son los motores gráficos. Los motores gráficos son estos software que son diseñados para desarrollar y diseñar videojuegos. Estos motores gráficos también empiezan a tener una evolución gráfica junto con las consolas de videojuegos porque a través de ellos se busca explotar lo que más se pueda de la capacidad de las consolas de videojuegos. Así que si podemos trabajar con imágenes mucho más grandes, los motores gráficos tratan de buscar como ese soporte para visualizar esas imágenes mucho más grandes y mucho más detalladas. Pero a pesar de que existe esa carrera tecnológica por siempre estar visualizando, por tratar de manejar imágenes mucho más grandes, más detalladas, más realistas dentro del mundo de los videojuegos, eso no quiere decir que los videojuegos en sí al final tengan que ser producidos con ese fin.
sino que hoy en día el estilo y la estética en los videojuegos se puede diseñar con un fin más que funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que va más allá de simplemente mostrar gráficos detallados, sino que se puede trabajar en lo experiencial, relacionado con las sensaciones que buscan generar en el videojugador, ya que a través del uso de esa estética visual que se puede llegar a presentar dentro de los videojuegos, se pueden generar sensaciones diferentes. Por eso, hoy en día, a pesar de que tengamos la tecnología para hacer videojuegos muy realistas, hoy en día se siguen utilizando estéticas que son hacia el pixel art, que generan unas emociones y unas sensaciones diferentes sobre los jugadores. Incluso hoy en día se pueden desarrollar videojuegos o la imagen de los videojuegos a través de estrategias análogas. Yo puedo diseñar todo lo que serían los gráficos a partir de, no sé, pinturas o a través de modelos físicos análogos, digitalizarlos y poderlos subir dentro de un motor gráfico para poderlos representar y generar una sensación y una experiencia muy particular para mi público objetivo al cual el videojuego esté direccionado. Por ello, dentro de esto me atrevo a decir que los elementos gráficos en los videojuegos están entre el diseño gráfico y el arte, en donde desde el diseño gráfico se busca dar solución a una necesidad visual que se busca representar a través de los videojuegos, y desde el arte, porque desde el arte se puede construir una solución gráfica muy experimental también. Entonces se pueden realizar expresiones gráficas a través de los videojuegos para poder generar este tipo de sensaciones. Adicionalmente, para este proyecto pues se necesitaba un corpus de investigación con el cual se pudiera validar estos conceptos que se iban a reinterpretar sobre los fundamentos del diseño gráfico, y para ello se necesitaba hacer un corte de un corpus de investigación, y para ello se decide optar por el uso de este evento que se llama The Game Awards, el cual es un certamen que selecciona videojuegos que tienen mayor reconocimiento e impacto en el mundo. Este certamen evalúa los videojuegos, o los que lo evalúan son expertos, profesionales de la industria y fanáticos. El certamen viene desde el 2014 hasta la actualidad, y para esta investigación se decide utilizar el certamen del 2021, donde fueron 71 videojuegos seleccionados para 31 categorías. En este caso, pues era un grupo de videojuegos muy grande aún y tocaba hacer una segmentación sobre ellos, y para eso se hace un proceso de evaluación para poderlos empezar a segmentar a través del impacto que tenía cada uno de estos videojuegos, a través del reconocimiento, a través de los alcances que también tenían. Entonces hice un corte evaluativo para mirar cuáles eran los más importantes de ellos y los más significantes de ellos. Y adicionalmente también se cruzó el listado de videojuegos con los géneros y subgéneros de los videojuegos, con el fin de tener una muestra significativa y representativa del universo de los videojuegos que pudiera representarlos dentro de todos los géneros y subgéneros. Y los videojuegos seleccionados como corpus de investigación son estos 12 videojuegos, que incluso son videojuegos para diferentes consolas, para computador, para dispositivos móviles, incluso son, algunos de estos videojuegos son también para realidad virtual, y también hay videojuegos de naturaleza indie, que son videojuegos hechos de manera independiente, no asociados a una industria, sino a desarrolladores independientes que desarrollan este tipo de videojuegos. Con base ya Perdón, en esta perdón selección. Camilo, perdón, Sí. ya estás en la mitad de tu disertación. Ok, perfecto. ¿Listo? Con base en estos, pues se decide hacer el proceso del segundo objetivo, el cual es caracterizar los elementos de diseño gráfico en relación con el lenguaje visual de los videojuegos desde una perspectiva comparativa y proyectual. O sea, tomar los fundamentos del diseño que están escritos actualmente, hacer un proceso de interpretación para poder establecer lo que serían estos fundamentos del diseño en los videojuegos. Y para eso se aborda desde dos teorías, una de Gadamer y otra de Habermas, desde lo que sería la interpretación. Y segmentado o se establece un método en tres momentos. Uno que es separar y distinguir, otro que es adaptar y traducir, y otro que es apropiar y asimilar. En donde en principio en separar y distinguir es todo el ejercicio de contextualización, entendimiento y comprensión tanto de lo que es un videojuego como de los fundamentos. Por eso todo el recorrido histórico que se hace en primera medida. Para después hacer una deconstrucción de cada uno de estos conceptos y hacer una reconstrucción en relación a los videojuegos seleccionados como corpus de investigación para poder tener posteriormente una interpretación que pueda ser
después sometida a una validación discursiva y a una aplicación para poder verificar que los conceptos que se den pues son funcionales. En ese caso, pues se toman las teorías, se toman las teorías de estos autores que se encuentran a la parte izquierda y una relación de 26 conceptos bases con los cuales se empiezan a trabajar. Algunos de estos conceptos se relacionan entre ellos y al final se seleccionan 15 conceptos, los cuales se busca hacer la interpretación. Y para la interpretación se hace un ejercicio comparativo entre los conceptos de cada uno de estos autores para hacer un ejercicio dialógico, dialogar con ellos acerca de cada uno de estos y verificar su aplicación dentro de cada uno de los videojuegos para poder sacar la interpretación. Esa verificación se hace con cada uno de los videojuegos que estaban dentro del corpus, relacionándolos con cada uno de los elementos del diseño. Entonces, desde lo que sería como el espacio, desde lo que sería pues la composición de píxeles dentro de la pantalla y cómo se ven dentro de ellos, generando este tipo de gráficas y diferentes análisis que se realizan, incluso desde el color, desde su composición, desde el uso de los polígonos, el uso de la tipografía, dentro de ellos y cómo se empiezan a contemplar y a establecer dentro de ellos. Al final, pues nos da una interpretación de estos 15 conceptos que se ven acá y nos da como una serie de conceptos específicos, los cuales están dentro del documento de tesis, dándonos unos resultados específicos y unos conceptos específicos que se pueden visualizar. Acá hay algunos de ellos de manera resumida que se pueden observar acá en pantalla. Una vez con estos conceptos obtenidos, pues se pasa a un tercer objetivo, el cual es aplicar en proyectos de aula el proceso compositivo de la imagen en los videojuegos, desde la interpretación de las lógicas de diseño aplicadas en las líneas de producción. Esto como un proceso de validación de estos conceptos que se habían obtenido. Y algo dentro de este proceso que se encuentra o que se da como hallazgo es que en la línea gráfica y estética de un videojuego dependen en gran medida de las decisiones que se toman en la fase de preproducción, relacionados con el tema, la historia, el motor gráfico, entre otros. Y otro elemento que está muy implícito dentro de las decisiones y el uso de la línea gráfica, pues está relacionado con todo el tema de las habilidades de la mano productiva. Pues si un diseñador o un desarrollador de videojuegos quiere hacer un videojuego en 3D, pues tiene que tener la capacidad para hacerlo en 3D. Esto hablándole de la manera de desarrollos independientes. Para ello, pues se hace todo un esquema de cuál es como todo el proceso de diseño y desarrollo en lo que sería una línea de producción de videojuegos. Y para ello se empieza desde lo que es la idea del videojuego, que un videojuego siempre está relacionado hacia un público objetivo, o sea, siempre que se diseña un videojuego es para que alguien lo juegue. En ese proceso, pues se hace una caracterización de ese público objetivo, entender cuáles son como sus gustos e intereses, saber dónde juega, si juega, qué tanto juega, para poder empezar a hacer un ejercicio conceptual del videojuego, para poder empezar a construir esa historia, ese universo narrativo, los desafíos, los objetivos que están asociados con ellos. Entonces, el proceso de diseño y la labor del diseñador de videojuegos radica en entender el público objetivo para darle forma a su creación de la manera más acertada y para ello se debe tomar las decisiones de diseño contemplando el mejor resultado que sea entretenido, atractivo, funcional y práctico. Siguiendo con ese esquema, los elementos del diseño empiezan a aparecer en el momento en el que se toman las decisiones para la parte visual, en el momento en el que, por ejemplo, el espacio empieza a aparecer, en el momento en el que el diseñador decide qué tipo de espacio en qué tipo de espacio va a desarrollar el videojuego, si en un espacio dimensional de 2.5D o 3D, e incluso en qué tipo de espacio de programación lo va a desarrollar. A partir de ello empiezan a aparecer cada uno de estos elementos, como también el píxel en relación a lo que sería la resolución de la pantalla en la que se va a manejar, la orientación de la pantalla, si es por ejemplo para dispositivos móviles y de manera horizontal o vertical, y la relación de aspecto entre otros. Entonces, el diseñador de videojuegos al final requiere diseñar desde la experiencia como videojugador, ya que como videojugador y a partir de la experiencia y conocimiento que se tiene, pues se empiezan a desarrollar esos videojuegos contemplando las mecánicas y la jugabilidad de otros videojuegos con los que se haya tenido interacción. Y tenemos una fase de programación en la que todos estos elementos de diseño que han sido caracterizados, pues cada uno de ellos me sirve para tomar decisiones puntuales dentro de ese proceso de composición
de esa imagen final en los videojuegos. Y cada uno de esos elementos de composición, de esos elementos de diseño, me sirven para tomar esas decisiones puntuales dentro de la imagen final que se va a visualizar dentro del videojuego. Y al final la programación termina siendo como la aguja e hilo que permite entretejer y unir los distintos retazos de los elementos de diseño desarrollados para el videojuego y que le dan vida a través de la posibilidad de generar las opciones de interactividad con las que jugará el usuario final. Para poder verificar esto también se tomó dos carreras que son la de diseño gráfico y diseño intermedia, en donde hay unos espacios académicos electivos que son de diseño y desarrollo de videojuegos, en donde en 16 semanas los estudiantes tienen que desarrollar estos videojuegos, ¿sí? Y para ello se utiliza estos conceptos, estos elementos del diseño y esta propuesta de línea de producción con base en los elementos de diseño para verificar qué tan funcionales para la producción de videojuegos, dándonos como resultados algunos de estos videojuegos, como por ejemplo este que se llama Equality, que es un videojuego desarrollado por un estudiante, el cual busca hacer una solución o un acompañamiento para todo el ejercicio de solución de problemas para niños, en donde la ayuda es para decirle a los niños que pueden resolver y enfrentarse a diferentes problemas a través de su persistencia y de su resiliencia. Entonces el videojuego, a través del diseño de niveles, busca hacer eso dentro de los niños, busca enseñarles a ser resilientes. Y para el diseño de este videojuego, pues se tomaron una serie de decisiones que están relacionadas con cada uno de estos elementos del diseño que han sido caracterizados. Acá están de manera resumida, pues para la construcción de estos videojuegos se desarrolla algo que se llama un Game Design Document, un documento de diseño de videojuego, en donde se especifica cada una de estas decisiones que se toman en relación al videojuego. Igualmente aquí hay otros desarrollos, como este que es un videojuego que se llama High Play, que es un videojuego desarrollado para un proyecto de investigación que se llama Mujeres en Tecnología, y cual el videojuego es un advert gaming, un videojuego publicitario, que buscaba atraer también a mujeres a lo que es el laboratorio, a proyectos de investigación en relación a videojuegos. También está este otro desarrollo que se llama Orbis Terranum, que es un videojuego hecho en Unity, en donde este videojuego es un acompañamiento educativo para jóvenes que quieran leer o aprender un poco más acerca de libros de 20.000 leguas bajo el mar de Julio Verne. Entonces es un acompañamiento para estas lecturas. También está este, que es un videojuego desarrollado en 24 horas, aplicando este esquema de elementos de diseño para poder tomar las decisiones de manera rápida, en donde es un videojuego en el que tiene 8 niveles desarrollados en 24 horas. Esto era para un concurso que se realizó a nivel nacional de videojuegos. Y varios de estos desarrollos de videojuegos han tenido la posibilidad de presentarse en diferentes plataformas o se comercializan a través de diferentes plataformas, a través de algunas store como la Google Play Store o la Store también de Construct. Y varios de estos videojuegos también tienen certificados de registro lógicos, como sea que tienen su licencia para también el desarrollo de estos videojuegos por su alcance y por su desarrollo, ¿no? Porque realmente son videojuegos que no son solo un prototipo, sino que están más desarrollados y que realmente son funcionales. También existe este tipo de desarrollos que se han podido realizar, que este se llama Game for Elders, que es un proyecto en donde a través de 12 minijuegos se busca hacer lo que es el ejercicio de acompañamiento de adultos mayores para la alfabetización digital de personas de la tercera edad. E incluso también es un desarrollo de videojuegos que buscan ser complementarios a las ayudas de las enfermeras que están en hogares geriátricos y gerontológicos de Colombia para poder llevar como un tratamiento a estas personas de la tercera edad. Este proyecto se realizó incluso con 4 hogares geriátricos acá en Bogotá, en donde cada uno de estos videojuegos fue diseñado y desarrollado de la mano con enfermeras para poder entender qué tipo de desarrollo se tenían que hacer y que tuvieran un impacto positivo dentro de cada una de estas personas de la tercera edad. Y pues acá se ven algunas de las fotografías de ese desarrollo y de esa aplicación que se hizo en su momento. Pues esto lleva a que estos desarrollos de videojuegos hechos de manera también muy corta y de manera independiente, ¿sí? Que pues tengan muy buenos resultados y muy buen impacto.
como por ejemplo, digamos, este proyecto de Game for Elders, que tiene reconocimiento también como mejor videojuego universitario, y también es un proyecto de grado de estos estudiantes, el cual tiene reconocimiento por su alcance y por su impacto dentro de la sociedad. Entonces, para ir concluyendo, el diseño y la producción de videojuegos requiere comprender lo que exigen las diferentes fases, etapas y tareas de diseño y desarrollo. Por ello es importante tener a la mano un proceso práctico que facilite la ejecución del proyecto. Y este esquema que se presenta es un proceso práctico en relación a lo que son los elementos del diseño para poder facilitar la toma de decisiones en el momento en el que se diseña y se desarrolla videojuegos. O sea que es más que todo para un corte de videojuegos que sean independientes, ya que en las grandes industrias de videojuegos, pues ellos ya tienen departamentos que funcionan de manera funcional dentro de ellos. Pero, por ejemplo, para un desarrollador que hasta ahora esté comenzando, para desarrolladores independientes, es vital poder llegar a tomar estas decisiones de manera efectiva. Y esto es una propuesta que se plantea en relación a estos elementos de diseño. Y dentro de estas conclusiones y aportes que se hacen desde esta investigación, pues se presenta por un lado la evolución histórica del diseño gráfico en los videojuegos, subrayando cómo las innovaciones tecnológicas han influido en las tendencias actuales e incluso nos permite hacer un ejercicio proyectivo acerca de hacia dónde se dirigen. Si bien ahorita, por ejemplo, gran parte de los videojuegos se desarrollan en calidades HD 1080 y 4K y algunos muy pocos en 8K. Seguramente la siguiente generación de videojuegos, lo que va a suceder es que gran parte de los videojuegos serán en 4K y algunos en 8K y posiblemente muy pocos estén rondando en lo que son el 16K para estas pantallas que ya hoy en día se empiezan a comercializar. Entonces hay una tendencia entre ellos y este ejercicio de este recorrido histórico pues nos permite hacer un ejercicio prospectivo hacia dónde van. Igual, lo que es la estética y la gráfica de los videojuegos estará siempre relacionado con el tema de la experiencia y de que se le puede brindar a ese jugador final. Y también dentro de estos aportes se interpretan los fundamentos del diseño gráfico contemplando su aplicación en el diseño de videojuegos, generando conceptos actualizados, que si bien se presentan estos 15 conceptos de estos elementos del diseño gráfico, que es como el fin de este proyecto de investigación, estos 15 conceptos terminan siendo una base conceptual para lo que serían los fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos. Es una base que seguramente se puede empezar a expandir, o sea, seguramente se puede llegar a profundizar en nuevos elementos del diseño que no están contemplados en este momento, tienen una estrecha relación con los videojuegos, pero estos que se plantean para esta investigación resultan ser la base con la que se puede llegar a trabajar y profundizar, que seguramente más adelante seguiré trabajando dentro de esta investigación para seguir profundizando dentro de ello. También se hace un proceso en el que se sistematiza el proceso de producción de videojuegos en relación a los elementos de diseño gráfico para facilitar la toma de decisiones. O sea, este esquema práctico pues, que permita tomar estas decisiones de manera mucho más fácil y que le quede, por ejemplo, a los desarrolladores independientes una manera práctica de poder empezar a diseñar y desarrollar videojuegos. Y también se destaca como los principios estéticos y funcionales que se aplican para mejorar la experiencia de usuario en relación con casos de estudio, porque al final los videojuegos, si yo estoy diseñando un videojuego es porque va dirigido a algún público objetivo. Y lo que siempre tengo que tener presente es ese público objetivo al que me estoy dirigiendo. Así que todo el ejercicio de la experiencia que yo realice o que yo diseñe tiene que estar enfocada en los gustos y necesidades o deseos que haya dentro de ese público objetivo al que ya estaré diseñando el videojuego. Camilo, estás en... Ay, bueno, me parece que me ganaste entonces. Te iba a decir que estabas cursando tus últimos 5 minutos, pero veo que Listo. terminaste. Sí, ¿Alguna cosa que quieras agregar que te hayas olvidado o aprovechando estos minutitos? Así como para complementar, pues nada, que esto realmente es un proyecto que nace desde esa pasión e interés propio sobre el universo de los videojuegos, en donde realmente, pues, incluso para mí ha sido un beneficio poder entenderlos desde estos conceptos del diseño para poder empezar a explicarlos y para poder ayudar a estos estudiantes en el desarrollo de sus propios videojuegos de manera efectiva, que no queden como simplemente ejercicios de aula, sino que los desarrollos y los prototipos diseñados dentro de un corto tiempo, que son 16 semanas, 16 clases, pues puedan realizar proyectos que realmente sean significativos
y que les abran las puertas dentro del universo de los videojuegos. Sería como adicional. Muchas gracias, Camilo. Y ahora sí, game over. Eso te iba a pedir que dejes de compartir para que nos veamos las caras. Y pasamos al segundo momento, aprovechando la, digamos, puntualidad rigurosa de Camilo, cumpliendo los tiempos eh, otorgados. Bien, ahora viene el segundo momento, que es la participación de los miembros del tribunal. Invito a Asunción Martínez Martínez, si quiere preguntar, eh, no sé, opinar. Ujú, ujú. Adelante, Asunción. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, desde España, buenas noches. Aquí son casi las 2 de la mañana. Ay, caramba. Y bueno, en primer lugar quiero lo primero agradecer a Roberto Céspedes que se pusiera en contacto conmigo y el estar hoy aquí con vosotros participando en este foro académico. También quiero dar las gracias a la Universidad de Palermo, a la Facultad de Diseño y Comunicación, ¿no? Por hacer posible estos eventos, ¿no? Y al programa de doctorado que como responsable está Roberto Céspedes, ¿no? Entonces, bueno, pues un placer estar aquí y agradezco esta invitación. Por otro lado, quiero felicitar al doctorando, a Camilo Fabián. Todos hemos pasado por esta situación en algún momento de nuestra trayectoria académica y bueno, pues enhorabuena por llegar hasta aquí. Sabemos lo difícil que es, no solamente compatibilizar el trabajo, la trayectoria que tiene, sino el realizar la investigación, maquetar y terminar la tesis. Entonces, bueno, sabemos el esfuerzo que tiene y enhorabuena. También por tu presentación, porque hace una presentación muy clara, muy interesante. Ha aportado mucha más información que no a mí me ha ayudado mucho a aclarar algunas partes de tu documento y entonces te doy la enhorabuena a ti, a tu familia y a toda la gente que te ha apoyado. Y por supuesto a tu director, ¿no? Que siempre son pues, la herramienta fundamental para que esto salga adelante. Bueno, dicho esto, debo decir que me ha gustado mucho tu documento. Yo he considerado que es una tesis muy interesante dentro del sector de videojuegos, que además se nota pues tiene esa trayectoria, esa experiencia que te avala, ¿no? Que ya en otro momento pues me gustaría incluso saber cómo Sony PlayStation pues se pone en contacto contigo, ¿no? Para que tú tengas esa experiencia, ¿no? Y vayas dando esos informes, ¿no? Que yo creo que es el sueño de cualquier joven de hoy en día, ¿no? Por otro lado, me parece muy interesante la información que aporta sobre el diseño gráfico y esa evolución, que incluso en algunos momentos del informe pues se te indicaba si podía hacer ese recorrido en la tabla para que se viese más claro y lo ha hecho maravillosamente bien aportándolo, ¿no? De tal manera que al final esa contribución al conocimiento, ¿no? Y profundizando en el análisis que ha realizado de tu investigación, pues hace que obtenga ese rigor necesario para la consolidación de la misma. Dando paso un poquito, comentándolo rápidamente por no acaparar el tiempo, en relación a cada una de las partes de tu documento, indica que tiene una estructura correcta, bien estructurada, con una buena introducción, donde refleja cada estructura o cada parte de tu tesis. Dentro de la conceptualización y fundamentación teórica, hace un buen planteamiento del problema, detalla muy claramente el objetivo general y queda muy bien detallado con su objetivo específico. El estado de la cuestión pues, refleja esa evolución de los avances y refleja esa bibliografía hasta casi nuestro momento, ¿no? Expone una buena metodología y un buen desarrollo del mismo. Y en este caso tengo yo algunas preguntas que si quieres pues me respondes después, ¿no? Por ejemplo, cuando tú expones la metodología, yo tenía la duda de por qué elegí estos conceptos, ¿no? Como el espacio, el color, la textura, y no otros, ¿no? ¿En qué te has basado para elegir estos conceptos y no otros, ¿no? ¿Cuáles han sido tus criterios de inclusión a la hora de elegir uno y rechazar otro, ¿no? Y pues si te has basado en alguna de las teorías, autores, bibliografías
o ha sido un poco bajo esa experiencia o esa investigación que ha recogido de los estudiantes o de los videojuegos? Por otro lado, también me hubiera gustado, ¿no?, saber a lo mejor el número de estudiantes a los que tú has trabajado en la investigación, ¿no?, un poco para saber el universo de la muestra. Debo decirte que el discurso académico pues la has redactado con claridad, la has expuesto maravillosamente bien, con esa claridad, precisión argumentativa. Y bueno, pues finalmente preguntarte, que a mí una cosa que siempre me gusta preguntar en los tribunales, es si tuvieses que dar una conclusión, ¿cuál sería para ti lo más importante, ¿no?, de esa investigación que tú has realizado? Y por otro lado, ¿qué limitaciones has encontrado a lo largo de la investigación? Y a partir de ahora, ¿cuáles son tus perspectivas futuras, ¿no? Después de la tesis, ¿cuál va a ser tu línea de investigación en la que te vas a centrar? Bueno, finalmente debo concluir que los videojuegos son una herramienta pues, muy poderosa para la educación. Yo soy del ámbito educativo, de pedagogía y psicopedagogía, y yo lo veo como una herramienta muy importante para los menores, porque es un instrumento que llega a ellos. Y cuando tú has hablado de los videojuegos que transmiten esos buenos valores, resiliencia, lo veo como un potencial muy atractivo pues, para que los niños, para que lo utilizamos incluso en la aula, incentivar de esa manera la motivación a los alumnos, ¿no?, cada uno dentro de nuestra especialidad, ¿no? Nosotros a través de proyectos, pues lo que hemos ido haciendo es trabajar con los niños, pues esa comprensión lectora, ese trabajo en equipo, esa resiliencia también, esos valores de autoestima y motivación, y también hemos comprobado que crea un gran impacto en ellos, y que se aprende muchísimo a través de los videojuegos. Y por supuesto, pues el diseño gráfico es fundamental. Bueno, sin más, enhorabuena, y ya si quieres después pues me contesta. Camilo, adelante. Listo, respondo. Bien, muchas gracias por todo el elogio que me das frente al proyecto de investigación. Realmente ha sido un proyecto bastante arduo, mucho tiempo dentro de este proceso, y que seguramente algunos de los doctorandos que están acá también están buscando como esa experiencia, ¿no? Conocer como cuál es ese proceso y qué hay dentro de este proceso de doctorado. Respondiendo a las preguntas que tú me haces frente al tema de cuál fue la metodología o por qué elegí los conceptos, para ello me basé en un autor principal que fue Richard Pauling, el cual determina en su libro 26 principios del diseño gráfico que todo diseñador gráfico debe conocer, y con base en esos 26 principios lo que hice fue cruzarlo con los otros elementos de diseño que hay en los otros libros de los otros autores, para verificar cuáles estaban, cuáles no estaban, y seleccionar como esos 26 que eran la base, que incluso esos 26, al final lo que hago es un ejercicio de cruzar también conceptos y cercanías conceptuales para poder dejarlos en 15 elementos, que son los conceptos base que iban para el tema de videojuegos. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al número de estudiantes que se han trabajado, en promedio usualmente por corte de clase, son usualmente entre 8 y 13 estudiantes los que asisten dentro de estas selectivas, y pues han sido entre 8 y 13 estudiantes por 4 años, en donde han sido pues 8 semestres, por 2 semestres por cada año, entonces 8 semestres en total, de entre 13 y 12 y 8 estudiantes. Entonces ha sido un número significativo de estudiantes que han podido desarrollar como este tipo de proyectos. Y en cuanto a la conclusión más importante que tendría frente a este proyecto, algo que me deja dentro de este proceso de diseño y desarrollo de videojuegos es que si uno tiene claridad frente a esa idea que uno quiere desarrollar de videojuego, y más que todo para un contexto en el que nos encontramos, ¿no?, que nos encontramos en Latinoamérica, en donde hay mucha potencia en la mano de obra, ¿no? Aquí hay muchos estudiantes y muchas personas capacitadas para desarrollar productos, y en este caso videojuegos, pero que al final no saben cómo potencializarlo. De hecho, lo que sí sucede es que las grandes industrias, cuando ven a alguien que tiene toda esa capacidad,
perfectamente lo contratan y se lo llevan. Entonces la mano de obra muy fuerte de Latinoamérica se la están llevando a otros países y acá se convierte en algo muy difícil generar esta industria y estas empresas que puedan empezar a crecer, ¿no? Hay, pues, Argentina de hecho tiene grandes empresas que se están desarrollando y es un gran referente acá en Latinoamérica para poder generar como este tipo de videojuegos. Pero en Colombia sí pasa eso. Muchas de las empresas de videojuegos acá de Colombia, de manera independiente, pues se van acabando porque los buenos diseñadores y desarrolladores se van yendo. Entonces, la idea es como poder mostrar estos esquemas prácticos y estos elementos conceptuales que sean como la facilidad para que se puedan idear y desarrollar estas ideas que tenemos nosotros para poder empezar a ser como más competitivos dentro del universo o dentro de las industrias de los videojuegos. Y dentro de limitaciones que yo haya tenido de mi proyecto, limitaciones, una gran limitación fue pandemia. Pandemia fue una gran limitación porque en el momento en el que llega pandemia, yo quise empezar a contactarme con las empresas y con las industrias. Entonces, claro, empezar a generar como esas entrevistas o esas relaciones con las industrias fue bastante difícil, fue bastante complejo poder empezar a relacionarme con ellos de manera cercana, más que todo porque se estaba mirando o contemplando ese desarrollo local de videojuegos acá en Colombia, para mirar qué es lo que sucedía dentro de estas pequeñas industrias. Entonces, eso fue una gran limitación que después pues ya se fue yendo solucionando y pues mirando como una perspectiva en donde se podía trabajar. Y mi perspectiva futura es poder seguir trabajando estos elementos del diseño y ya salirme de esta base básica de conceptos que se toman, que son estos 15, y poder empezar a profundizar más sobre estas teorías y estos conceptos para ir aumentando estos elementos de diseño y su aplicación, porque incluso ¿no? Elementos que no exploré dentro de esto están relacionados con el sonido, con unos procesos que están relacionados con las narrativas, entonces estos elementos se quedaron un poco por fuera, porque pues igual estamos contemplando todo lo que era la imagen y más no otros aspectos de los videojuegos. Ese sería. Gracias, Camilo. Bueno, vamos a darle el tiempo entonces ahora, si les parece, a María Margarita Ramírez del Perú. Adelante. Bueno, gracias por la oportunidad, de hecho, de participar en estas sustentaciones, defensas de tesis, y más aún en el tema del diseño, ¿no? Que es el tema que nos convoca y que la Universidad de Palermo ha tenido la gran idea de iniciar ese doctorado que nos permite reflexionar en torno al diseño y al rol del diseñador gráfico. Bueno, también felicitar a Camilo por el trabajo. Una investigación de este tipo ocupa mucho tiempo, como dice Asunción, todos sabemos de lo que se trata, es un gran esfuerzo y me parece que efectivamente es un trabajo que representa mucha dedicación. A continuación voy a leer un texto que he preparado. La tesis doctoral realizada por el magíster Camilo Fabián Rojas Zapata, titulada Fundamentos del diseño gráfico en los videojuegos, busca estudiar el rol que cumple el diseño gráfico aplicado a los videojuegos y a la construcción de las imágenes digitales que los componen. Si bien es cierto el título es breve y preciso, el subtítulo, Interpretación del uso de los elementos del diseño gráfico en la lógica compositiva de la imagen en los videojuegos de novena generación, lo complementa al situar el objeto de análisis dentro de un grupo delimitado de videojuegos. Aunque no se define claramente un marco espacial o temporal específico, considero que el tema central de la tesis, el rol del diseño gráfico en los videojuegos, es relevante al contribuir a los estudios que interconectan la cultura de los videojuegos con la representación gráfica y las nuevas tecnologías. En tal sentido, el enfoque de estudio es pertinente, actual, con un abordaje metodológico y analítico pertinente y construido de forma objetiva y científica. Estamos pues ante un tópico de actualidad que forma parte del campo disciplinar del diseño y que busca aportar a los estudios interdisciplinarios que vinculen los procesos creativos y las actividades lúdicas. La falta de estudios latinoamericanos que profundicen sobre estos vínculos hace que la elección del tema sea fundamental.
En esencia, el tesista propone interpretar y caracterizar el proceso de creación y compositivo de la imagen a partir de los fundamentos y las lógicas del diseño gráfico orientadas hacia un público objetivo y que le permita a los desarrolladores del videojuego de corte independiente tener un procedimiento que puedan seguir para idear este tipo de entretenimiento. Es decir, una metodología de trabajo que facilite la toma de decisiones y optimice el tiempo de diseño y producción de estos artilugios lúdicos y lograr mejores resultados en menos tiempo. Con respecto a la construcción del estado de la cuestión, el marco teórico y el trabajo bibliográfico, estos son adecuados, actuales y pertinentes para tratar de dar respuesta a la pregunta que guía esta investigación acerca de qué interpretación puede emerger de los elementos del diseño gráfico en la lógica compositiva de la imagen de los videojuegos de novena generación. Si bien es cierto el trabajo responde a esta pregunta, considero que se pudo profundizar en los criterios de selección del corpus de análisis, es decir, los modelos gráficos utilizados para la representación de personajes en los videojuegos creados por los estudiantes y analizar a qué imaginarios estos contribuyen. Al tratarse de un producto cultural como son los videojuegos, es fundamental abordar todos sus componentes, tanto hardware como software, y especialmente considerar las formas de los referentes y modelos utilizados para la creación de las representaciones gráficas, así como el contexto desde el cual se producen, se consumen y hacia quiénes van dirigidas. Se puede decir que la investigación contribuye a una mirada del diseñador gráfico como el principal artífice de las representaciones gráficas para videojuegos. Aún así, sería necesario ahondar un poco más sobre la relación de este proceso gráfico comunicacional y su impacto en el ámbito científico y social. Por ejemplo, en la introducción, el tesista afirma que la imagen de los videojuegos depende directamente de las plataformas provistas para su producción y visualización, por lo que en el ejercicio del diseñador gráfico se vuelve importante entender cómo se materializan las imágenes y cómo los elementos del diseño gráfico funcionan dentro de las lógicas de los videojuegos. No obstante, en el análisis se podría examinar cómo aquellas referencias culturales y sociales que definen y rodean al diseñador influyen en su proceso de creación y diseño del entorno gráfico de los videojuegos. Con respecto a la fundamentación y construcción de la metodología aplicada en este estudio, se describe de manera clara el uso del paradigma cualitativo y las 3 fases secuenciales relacionadas con cada uno de los objetivos específicos que se desarrollan a lo largo de la investigación. Por otro lado, las unidades de análisis, como los componentes tecnológicos de las consolas, los elementos técnicos de los videojuegos y los elementos del diseño gráfico, se precisan adecuadamente. De hecho, el análisis es extenso y detallado en el cuerpo del documento. No obstante, no queda de todo claro qué tipo de resultados se busca obtener. Por un lado, se menciona la interpretación de los elementos del diseño gráfico en la composición de la imagen digital, mientras que en las conclusiones se hace referencia a un método para que los estudiantes realicen videojuegos y tomen decisiones más rápidamente con el fin de mejorar la producción en menor tiempo. Con respecto a la integración de contenidos, el índice refleja una secuencia lógica entre los capítulos y la redacción del informe demuestra una sólida capacidad argumentativa. Del mismo modo, las teorías y conceptos del marco teórico se integran eficazmente en el desarrollo del trabajo y en las conclusiones se evalúa el cumplimiento de los objetivos a partir de una síntesis de los resultados obtenidos. En resumen, considero que el doctorando aspira a producir saberes disciplinares a partir del estudio de un tema de vacancia académica y contribuir a los estudios sobre cultura que relacionan a los procesos de creación, representación gráfica y videojuegos y las industrias culturales y creativas, proponiendo un modelo metodológico y una visión sobre la evolución de la imagen gráfica en los videojuegos y las diferentes propuestas visuales que estos representan. Finalmente, debo decir que la calidad global de este estudio expone la capacidad de discusión, reflexión y dedicación a la investigación científica por parte del tesista, hecho que se evidencia en el resultado final, así como en la incorporación de las sugerencias derivadas de la primera lectura y su cuidadosa presentación. En ese sentido, felicito a Camilo por el trabajo y me gustaría hacerte la siguiente pregunta.
¿De qué manera crees tú que el diseño de videojuegos en Latinoamérica, producidos en Latinoamérica, puede contribuir o puede aportar a una representación identitaria de la cultura latinoamericana, ¿no? O sea, cómo los videojuegos en tantos productos culturales pueden ser partícipes en la construcción identitaria de nuestra región. Adelante, Camilo. Bien, perfecto. Muchas gracias, María, por también el reconocer pues todo el esfuerzo que hay detrás de este proyecto y de todo lo que se ha realizado para esta investigación. Respondiendo a tu pregunta de qué manera el diseño de videojuegos en Latinoamérica puede contribuir a la representación identitaria de las culturas de acá. Realmente los videojuegos tienen el potencial, más que los videojuegos, es todo el ejercicio de la construcción en co-creación que se puede realizar a través de los videojuegos, porque los videojuegos hoy en día, gracias a esa evolución tecnológica donde se pueden hacer mucho más grandes, más robustos, con historias más profundas, con historias más largas, pues nos permiten desarrollar universos narrativos y universos visuales que sean más complejos. Y en este caso, por ejemplo, trabajar con comunidades o trabajar, por ejemplo, con personas que incluso trabajen otro tipo de arte para la construcción gráfica de videojuegos de manera experimental podría llegar a funcionar bastante bien. Por ejemplo, poder diseñar, en este caso, por ejemplo, que en este caso para esta investigación estamos abordando todo el tema de la imagen en los videojuegos, poder desarrollar imágenes con formas artesanales, como por ejemplo, digamos, con tejidos. No que solamente se narre la historia, sino que incluso la construcción gráfica del mismo videojuego se denote dentro del trabajo cultural y de estas personas que pueden llegar a trabajar, que es todo el ejercicio de la composición gráfica que hoy en día nos permite realizar pues, los videojuegos, ya que hoy en día cualquier proceso gráfico se puede digitalizar para poderlo implementar dentro de los videojuegos. Eso sería bastante enriquecedor para poderlo mostrar también de manera visual, ¿no? No simplemente como hoy en día lo narran, ¿no? Que, por ejemplo, si quiero representar a una cultura en específico, simplemente se narran como la historia, sino que también se puede trabajar con los contenidos gráficos que generen estas culturas para poderlos implementar dentro del mismo videojuego y que así se pueda potencializar. Y pues los videojuegos hoy en día pues tienen todas las posibilidades para poder hacer desarrollos y universos narrativos complejos que permitan acercar a las personas y llegar a un público pues mucho más amplio en el mundo de los videojuegos. Gracias, Camilo. Bueno, y le damos el espacio ahora a Diego Mate. Adelante, Diego. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones, Camilo, José, y gracias, Roberto, por la invitación. Yo repito un par de cositas que ya planteé en el dictamen, en el predictamen, que me parece que son importantes y que hoy se notan mucho más. Por un lado, la vacancia del objeto de estudio de la tesis. Digo, los Game Studies, que son los estudios de videojuego, existen hace más de 20 años y hay muy pocos trabajos dedicados a indagar en la representación visual del videojuego desde el campo del diseño. Se lo estudia desde otros lugares, pero no tanto del campo del diseño. Y eso en los Game Studies de la región, latinoamericanos, creo que es totalmente inédito. Así que eso me parece que es una fortaleza importante. Otra es, me parece, la ambición de la tesis. Es una tesis muy ambiciosa porque no solamente intenta producir una herramienta para analizar desde el diseño la producción visual del videojuego, sino que también aspira a dar cuenta de, por ejemplo, con la selección de algunos casos, cómo es que hay una generación entera de videojuegos que producen cierto tipo, cierto rango de visualidad, digamos, o de por lo menos de sensorialidad videolúdica. Eso me parece que es muy interesante. Creo que hay ahí como un pequeño desfase o un problema en el armado del corpus, que eso lo comentaba en el predictamen, que es que hoy cuando lo explicabas de vuelta, Camilo, me sigue pasando eso, que hay como una dispersión en la cantidad de casos con las que trabajás, que son casos muy diferentes además, que tal vez podría, digo, sin que esto vaya en desmedro de la herramienta, que eso me parece que es muy sofisticado, muy claro, muy fuerte, en la primera parte de la tesis sobre todo, donde vos haces un ensamble entre
principios del diseño y dimensiones del videojuego y cómo fue aparte estudiado el videojuego por muchos autores. Creo que eso es muy claro y para quienes no venimos del campo del diseño, toda la parte de recorrido por autores y conceptos del diseño es, nada, especialmente diría, por lo menos para mí que no soy del palo, erudita y abrumadora, pero hay algo de eso creo que podría, digo, verse mejor todavía en acción, esa herramienta que vos diseñás y que vos ajustás y calibrás, si por ahí tuvieras un corpus un poco más, como más, quizás más pequeño, más contenido, donde tal vez la elección no quede en manos, por ejemplo, de una entrega de premios como de Games Awards, sino que sea una elección tuya, por ejemplo, donde tomes, estoy inventando, 3 géneros distintos y veas cómo operan ahí esos principios de diseño. Eso creo que es una cosa que yo mencionaría, que de vuelta no va en desmedro de la herramienta, pero digo, sugiere que la herramienta podría aplicarse todavía con, quizás, en todo su esplendor, con un corpus por ahí más ajustado, creo. Y después hay algo del tercer capítulo que es muy interesante, que para mí está un poco desenganchado del resto de la parte 1 y 2, pero hay algo ahí como que no se termina de ver tanto, se entiende cuál es la conexión, claro, pero que por ahí creo que es también otro efecto de la ambición de la tesis, que es ver, desarrollar una herramienta muy compleja, muy sofisticada, y después, digo, aplicarla a muchos casos y después verla cómo operaría en, por ejemplo, bueno, ciertas clases, talleres que vos estuviste indagando, produciendo. Entonces, creo que también eso es un efecto de la ambición de la tesis, que tiene como una mirada, un scope muy grande. Eh, pero bueno, digo, ahí de alguna manera vos cubrís un espectro enorme de la producción del videojuego, desde el desarrollo de una teoría y una aplicación hasta su aplicación. Creo que eso es también ambicioso. Y lo que te preguntaría, pensando en la presentación que hiciste hoy, sobre todo es, sobre todo al final, vos al final decías que por ahí te parecía que esos principios del diseño que vos fuiste refinando, que pasaste de 25 a 15, si mal no recuerdo la cifra, que fuiste ajustando y amalgamando, viendo por pertinencia de autores y demás, que eso me parece que está muy bien realmente. Vos decías, por ejemplo, que te parecía que funcionaba mejor para el desarrollo de casos independientes que para el caso de juegos AAA, de juegos muy grandes, digamos, que tienen departamentos y un montón de gente trabajando en eso. Pero la verdad es que lo que muestra la herramienta, diría, es, ahí por ahí para discutir con lo último que decías, es que se puede aplicar perfectamente a un juego AAA, digo, más allá de que después haya un departamento, vaya 100 diseñadores en vez de uno en un juego independiente, la verdad es que como vos lo aplicás a casos muy grandes, parece que la herramienta funcionara perfecta, digamos. Cualquier investigador podría, que no vaya a producir un videojuego, podría aplicarla eventualmente a un juego AAA, digamos, a un juego producido por un gran estudio. Quería preguntarte eso, ¿cómo lo ves? Eh, y eso, nada más, bueno, nuevamente felicitarte. Y bueno, eso creo que es una tesis enorme, grande y que es muy interesante el scope, como el ancho, la escala de lo que estás mirando, y solamente discutir de eso, porque con eso que decías al final parece que pasaras por alto el trabajo que hiciste previamente, que fue analizar casos independientes, pero también casos AAA, casos industriales de juegos muy grandes, donde la herramienta parecía funcionar sin ningún tipo de problemas. Bien, Diego, muchas gracias también por su agradecimiento frente al proyecto. Sí, efectivamente es un proyecto donde es bastante ambicioso en algunos aspectos, sí, sí lo noto también, pero pues es parte de esa investigación, ¿no? Esa pasión que hay detrás de este tema. Y frente a la pregunta sobre la aplicación en videojuegos en AAA o dentro de estas industrias grandes, sí, se parte desde ahí, ¿no? Partimos como desde el análisis de estos videojuegos AAA de grandes empresas, que dentro del ejercicio de la aplicación lo que sí sucede es que no tuve la oportunidad de poder verificar la aplicación dentro de industrias de videojuegos AAA. Entonces, poder afirmar que esta herramienta funciona dentro de la industria AAA, pues no hubiera podido tener los argumentos para decir, vean que sí, sí funciona, aparte de la investigación previa que ya había realizado. Pero sí podía decirlo frente a estos casos o estos desarrollos independientes de clase con estudiantes, que sí se refleja pues el alcance que se tiene a través de su aplicación dentro de estos ejercicios.
Sí, obviamente, me encantaría poder ahora tomar estas herramientas y llevarlas a la industria de los videojuegos, hablar con ellos y poder empezar a aplicarlos con ellos para poder verificar si también dentro de estas industrias son aplicables y les mejora también en los procesos de diseño y de desarrollo de videojuegos para poder dar como un cierre también dentro de ese proceso con estas industrias de desarrollo de videojuegos AAA. Camilo, bueno, mi felicitación por eso último, de quedarte todavía con energía, con entusiasmo y con pasión por seguir investigando, aun cuando todavía estás a punto de terminar un gran esfuerzo como es la tesis doctoral. Así que mi agradecimiento en ese sentido y mi felicitación también. ¿Qué sigue ahora? Sigue la deliberación, así que tanto los miembros del tribunal como el director de la tesis vamos a irnos a deliberar. El director será con voz, pero sin voto, y solamente en la primera parte, y luego entonces nosotros elaboramos el dictamen final de la defensa. Digo nosotros, son ellos, con mi colaboración simplemente como escriba. Eh, este es el momento, me parece, Camilo, de hablar con tus amigos del pasado y del presente, y para que los amigos del presente, o sea, los doctorandos actuales, estamos teniendo un público de 50 personas, Camilo. Yo no te quería decir para no ponerte nervioso, pero hay 50 personas que te escucharon. Entonces, este es el momento de preguntarle a Camilo todo lo que usted quiere saber, si es un doctorando y tiene a punto de entregar o de elaborar su tesis. Nos vamos, miembros del tribunal y director. Hay que seguir las instrucciones de lo que aparezca. Si alguno se perdiera en el ciberespacio, no tiene más que volver a entrar al link que les di y luego entonces lo reenfocamos en el camino correcto. Así que bueno, en 20 minutos, media hora, nos volvemos a ver en la sala general y si quieren, cualquiera, el mismo Camilo que sos coanfitrión, podés dejar de grabar. Lo puedo llegar a hacer ahora mismo, dictamen de este tribunal. Adelante, Diego. Perfecto. Leo el dictamen. A los 20 días del mes de septiembre de 2024, el Tribunal Evaluador, integrado por Margarita Ramírez Jefferson, Diego Maté y Asunción Martínez Martínez, emiten el siguiente dictamen. La tesis evaluada plantea un tema de interés para la disciplina, videojuegos, diseño y representación gráfica. Se considera una tesis interesante para el sector de los videojuegos por su aporte e información sobre el diseño gráfico en los mismos y el impacto que tienen para el usuario y comercio empresarial. El texto muestra buen rigor académico, sin embargo, en la introducción no se presenta y justifica por completo el tema de investigación y las razones por las que es importante estudiar el diseño de los videojuegos. Es decir, se recomienda hacer una síntesis cohesionada de los fundamentos que, además, permita identificar la perspectiva teórica y metodológica desde donde se hizo el análisis, comprensión e interpretación del objeto de estudio, así como la relevancia y aporte de este estudio a la cultura y sociedad colombiana. Se podría haber justificado el documento y la estructura de la tesis, indicando el propósito, la metodología, el análisis y su estructura, para que el lector identifique las partes de la misma. En el estado de la cuestión, se recomienda una tabla donde se refleje la evaluación de los avances logrados en el diseño gráfico que expone en el apartado. Precisar también y agregar algunos aspectos referidos a los contenidos y procesos metodológicos para una investigación doctoral. En ese sentido, es necesario contextualizar el tema, videojuegos, diseño y representación gráfica, dentro de la discusión científica actual. Es decir, hacer un estado de la cuestión que permita identificar los vacíos que esta investigación pretende sanear. El tesista realiza un buen marco teórico, interesante y con una buena revisión bibliográfica. Como complemento a Lapton y Phillips, en su libro Diseño Gráficos, Nuevos Fundamentos, se recomienda añadir un par de citas más actualizadas de 2022 o 2023 sobre el tema. Expone una buena metodología y un buen desarrollo de la misma, así como una muy buena investigación de campo, comparativa de los videojuegos con mayor impacto en el mercado. Sería interesante que, cuando se expone el análisis técnico de las consolas de videojuegos durante la historia, segmentado por generaciones, se hubieran realizado fichas técnicas de las consolas de videojuegos y sus elementos específicos. Adicionalmente, realiza el recorrido histórico de la evolución de las imágenes en los videojuegos, tomando como referentes videojuegos icónicos de cada generación. Hubiera sido interesante reflejar cuántos videojuegos e imágenes se han analizado. Igualmente, cuando dice los grupos de estudiantes seleccionados corresponden a aquellos que cruzaron el espacio académico de diseño y desarrollo de videojuegos entre 2017 y 2022, se recomienda indicar el número exacto de estudiantes con los que se trabaja en la investigación.
En este trabajo se evidencia una exhaustiva investigación sobre el desarrollo histórico de los videojuegos y sus componentes constitutivos, hardware y software, pero si bien están claros los criterios de selección de la muestra, el corpus resultante es volátil. Muy buen desarrollo de los diferentes capítulos de la tesis, utilizando un lenguaje técnico y realizando un análisis con precisión y síntesis. Como aportación hubiera sido de utilidad un epígrafe en el índice de limitaciones y perspectivas futuras de la investigación realizada. Se recomienda explicitar el DOI de las revistas de investigación si lo tienen. Finalmente, como se dijo en los comentarios previos, la tesis desarrolla un tema interesante y oportuno, habida cuenta de las escasas problematizaciones que existen desde los Game Studies acerca del desarrollo visual, apelando a la historia y las categorías del diseño gráfico. En este sentido, la tesis es ordenada y meticulosa, la cuestión de la acumulación no obstaculiza el desarrollo y problematización de las categorías de diseño abordadas. Los problemas mencionados afectan, en parte, la estructura general de la tesis, lo mismo que cierta falta de rasgos específicos para constituir el corpus, dificulta la progresión lógica a lo largo de los capítulos y la puesta en obra de las categorías desarrolladas en los mismos. Se recomendó en los dictámenes sobre el escrito encarar los problemas mencionados en la defensa y considerarlos seriamente de cara a una instancia de publicación o de inclusión en el repositorio de la universidad. Podemos decir que algunos aspectos fueron considerados por el tesista e incorporados. En la presentación de la defensa demostró gran capacidad de síntesis, oratoria y entusiasmo, con un esfuerzo por la ampliación del objeto de estudio hacia ámbitos más amplios. A pesar de estos señalamientos y teniendo en cuenta las fortalezas de la tesis, como el trabajo de construcción de evidencia empírica y el esfuerzo por desarrollar un modelo que articule producción y percepción en el diseño de videojuegos, se considera que la tesis está aprobada con 8 puntos sobre 10. Bueno, Felicitaciones, Camilo, doctor Rojas. felicitaciones. Felicitaciones. Muchas gracias, muy feliz. Qué bueno. Bueno, queremos escucharte. Unas Eh, palabritas de despedida. que pues estoy como sin palabras, anonadado por todo el tema, por fin estar finalizando este proceso, como ustedes lo notan, es un proceso arduo, largo, extenso, pero realmente es muy gratificante, o sea, todo ese esfuerzo realmente vale mucho la pena realizarlo, el poder investigar, y más que todo investigar sobre un campo que me apasiona y que me encanta, pues realmente ha sido bastante gratificante. El poderlo cursar con la Palermo también fue una experiencia maravillosa porque realmente toda la gestión de todo el doctorado está muy bien organizado, fue realmente muy gratificante cada uno de los encuentros y demás, y que realmente me hicieron un gran aporte. Y lo otro es que dentro de este proceso de doctorado, lo que más me enriquece es los amigos que he podido hacer dentro de este proceso y pues todos estos vínculos que se realizan y el poder conocer a tantas personas con las que puedo relacionarme, con las que puedo posteriormente sentarme a investigar o simplemente sentarme a charlar y conversar sobre alguno de los temas, me parece maravilloso y que realmente aportan mucho también a mi vida personal y profesional, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta maravillosa oportunidad y experiencia de haber podido cursar el doctorado en la Palermo y nada, increíblemente feliz de poder finalizar este proyecto. Seguramente a Diego lo estaré molestando porque de Diego he leído algunos artículos y sí, al saber que era uno de los jurados, pues sí quería después poder hablar con Diego y poder conversar acerca de los textos que él escribe y poder mirar como esas diferentes perspectivas que hay frente a los proyectos que también estoy realizando. Entonces es un gusto tenerlo acá. Gracias por estar como jurado y por los aportes que hace frente a mi investigación y seguramente lo estaré molestando más adelante. Cuando quieras, no es ninguna molestia. Un gusto, Camilo. Gracias, digo. Y ahora a emborracharse. No Eso sí, tanto, es viernes. algo un poco más académico. Mañana para nosotros es el día de la primavera y tenemos todo permitido. Bueno, extiendo el agradecimiento de Camilo para Asunción Martínez Martínez, Margarita Ramírez y Diego Maté en principio, y la felicitación para José Cuartas Correa como director de esta excelente tesis que acabamos de escuchar, y por supuesto a Camilo, que es el autor y el transpirador de la cuestión. Así que felicitaciones nuevamente. Para todos mis queridos doctorandos,
saben que los espero el lunes en el horario habitual para seguir luchando y lograr algo como lo que Camilo nos mostró el día de hoy, excelentemente. Adiós, adiós. Hasta luego, hasta luego. Enhorabuena. Feliz noche. Un gusto. Adiós. Gracias. Camilo. Felicitaciones. Buenas noches a todos. Enhorabuena. Hasta luego. Felicitaciones. Chau, chau.